Empezamos con una pregunta que yo creo nos hacemos constantemente. ¿Por qué somos tan diferentes? O sea, ¿por qué una persona tiene una facilidad increíble para las mates y otra es, pues, el alma de la fiesta? Esta pregunta tan básica es en realidad el núcleo de todo un campo de la psicología. Efectivamente. Y las fuentes que hemos analizado para hoy trazan un viaje fascinante para responder a esa pregunta. Nos cuentan la historia de la psicología de las diferencias individuales. Y es una historia con sus altibajos. Un periodo de consolidación, que llamaremos el clásico, ¿De acuerdo? una crisis tan profunda que casi la hace desaparecer y finalmente un resurgimiento, pero con un enfoque, bueno, completamente renovado. Vale, vamos a desgranar esto. La misión entonces es entender cómo pasamos de simplemente poner etiquetas a las personas, inteligente, extrovertido, De medir y clasificar, sí. a intentar comprender la maquinaria interna que nos hace ser como somos. Un viaje que, por lo que veo, nos va a llevar por dos formas muy distintas de mirar al ser humano. Empecemos por el principio, por ese periodo clásico. Aquí es cuando la psicología diferencial se consolida como disciplina, y parece que lo hace yendo un poco a la contra, ¿no? La psicología general de la época estaba obsesionada con encontrar al ser humano promedio. Totalmente. Buscaba la fórmula única, el paradigma que llamaban estímulo-respuesta, o ER. La idea era, si aplicamos este estímulo, obtendremos esta respuesta en cualquier persona. Pero claro, si lo que quieres estudiar es por qué la gente es diferente, esa fórmula no te sirve de nada. No te sirve, claro. Tuvieron que inventar una nueva forma de trabajar, el paradigma correlacional, o RR. Respuesta, respuesta. Un momento, entonces, si solo observas y correlacionas, ¿no corres el riesgo de confundir causa y efecto? Quiero decir, si la gente que lee mucho saca buenas notas, no significa que una cosa cause la otra. ¿Cómo lidiaban con eso? Esa es precisamente la gran crítica que recibirían más tarde, y ya llegaremos a ello. Pero en ese momento, la prioridad no era explicar las causas, sino trazar el mapa. ¿Un mapa? Sí, la clave no era manipular estímulos en un laboratorio, sino observar las diferencias que ya existían y ver cómo se relacionaban entre sí. Era un trabajo descriptivo, casi de cartografía de la mente. Me gusta esa idea de la cartografía. De hecho, en las fuentes aparece un concepto que me parece genial, el censo psicológico. Es literalmente como un censo de población, pero para rasgos mentales. Es la analogía perfecta. La idea era censar una característica, como la extraversión, en una muestra grande y representativa para ver cómo se distribuía. La mayoría de la gente está en el medio, hay muchos en los extremos. Ah, claro. Esto permitía crear un marco de referencia. Así podías decir, esta persona, en comparación con el resto, se sitúa en el percentil 90 de extraversión. Le ponías un número a la diferencia. Entiendo que necesitaban ponerle números a todo. Pero ¿cómo pasas de cientos de respuestas de un test a decir, aquí hay un rasgo como la extraversión? Suena casi a magia. La herramienta que lo cambió todo fue el análisis factorial. Y no es magia, pero sí una estadística muy, muy ingeniosa. A ver, imagina que tienes las puntuaciones de 1000 personas en 50 preguntas. ¿Vale? El análisis factorial agrupa esas 50 preguntas en un número mucho más pequeño de factores, de rasgos latentes. Si la gente que puntúa alto en me gusta ir a fiestas y disfruto conociendo gente nueva también lo hace en preguntas parecidas, el análisis te dice, aquí hay un factor que podemos llamar extraversión. Vale. La fórmula secreta para encontrar los ingredientes básicos de nuestra forma de ser. Y supongo que pensaban que estos ingredientes tenían una base biológica, casi como el color de los ojos, ¿no? Exacto. La creencia era que estos rasgos eran estables, consistentes y con una fuerte base genética. Pero aquí hay un punto crucial. Todo esto no fue solo un ejercicio académico, tuvo un impacto práctico tremendo. Ah, sí. Claro, piensa en el siglo XX. Educación obligatoria, especialización en el trabajo. De repente surge una necesidad social. ¿Cómo orientamos a este estudiante? ¿Quién es el más adecuado para este puesto? La psicología diferencial proporcionó los test para responder a eso. O sea que por un lado la psicología académica seguía buscando las leyes universales del ser humano. Eso es. Y por otro, esta nueva rama se convirtió en la caja de herramientas de la sociedad para clasificar y seleccionar a la gente.
Una división muy clara. Una bifurcación en toda regla. Y esta rama aplicada, la de los test, creció a una velocidad vertiginosa porque ofrecía soluciones a problemas reales. Entonces tenemos este edificio, que parece muy bien construido. Modelos teóricos, el análisis factorial, test, aplicaciones. Pero claro, en los años 60 y 70 empezaron a aparecer grietas. Grietas enormes. La disciplina entró en una crisis de identidad profundísima. Las críticas llegaron por dos frentes. Por un lado, se atacó su metodología, el propio análisis factorial, y por otro, se cuestionó su objetivo final. O sea, ¿somos solo una fábrica de tests o aspiramos a algo más? En las fuentes se habla de un reduccionismo simplista. Suena que les acusaron de meter la complejidad del ser humano en unas pocas cajas demasiado pequeñas. Esa es la esencia de la crítica. Se habían conformado con unas pocas ideas. Hay unas pocas dimensiones, son de origen genético y su organización es simple. Ya en 1959, una psicóloga, Leona Tyler, se preguntaba en voz alta, ¿esto es todo? ¿De verdad el estudio de la individualidad se puede limitar a esto? La sensación era que el mapa que estaban dibujando era demasiado simple, ¿no? Que se dejaba fuera casi todo el territorio. Exacto. Y la fórmula secreta, el análisis factorial, de repente ya no parecía tan infalible. Vaya. ¿Cuál era el principal problema? Que no era tan objetiva como parecía. Ese era el núcleo de la crítica. Primero, las muestras. Imagina que solo haces encuestas en una universidad para crear tu test. Pues los rasgos que encuentres describirán muy bien a los estudiantes, pero a nadie más. Exacto. Ese fue el primer problema. Las muestras no eran representativas. Luego, otro problema sutil. Dos personas podían tener la misma puntuación en un test de ansiedad, por ejemplo, pero por razones totalmente distintas. Una por preocuparse por el futuro y otra por revivir un trauma. El test te da el mismo número, pero los procesos mentales detrás son diferentes y el análisis no lo captaba. Te dice el qué, pero no el cómo. Precisamente. Y además estaba la subjetividad. El investigador tenía que tomar decisiones clave. ¿Cuántos factores extraer? ¿Cómo interpretarlos? Y eso introducía un sesgo. Y quizá la crítica más demoledora fue la de la circularidad. La circularidad. Sí, los rasgos se definían a partir de los test y los tests se validaban en función de esos mismos rasgos. Era un razonamiento que se mordía la cola. Entiendo. Así que los modelos que creaban eran como una foto fija. Describían la estructura, pero no explicaban cómo funcionaba el motor. No había una explicación de los procesos. Ese es el punto. El foco estaba en las estructuras estáticas, no en los procesos dinámicos. Y todo esto explotó en un debate que sacudió los cimientos de la psicología. Persona versus situación. El gran debate. La visión clásica era personalista. Tu conducta está determinada por tus rasgos internos, que son estables. Si eres introvertido, lo eres siempre. Y supongo que en algún momento alguien tuvo que levantar la mano y decir, un momento, ¿y si lo que importa es dónde y con quién estamos? Porque aquí entra en juego Walter Mischel, ¿verdad? El trabajo de Mischel en el 68 fue una bomba nuclear para la disciplina. Puso sobre la mesa datos que sugerían que la consistencia del comportamiento era mucho menor de lo que se creía. Mischel argumentó que la situación, el contexto, era mucho más poderosa para predecir la conducta que cualquier rasgo de personalidad. El clásico debate. Entonces, ¿quién ganó la batalla? ¿Nuestros rasgos internos o el poder de la situación? Pues al final la gran revelación fue que la pregunta estaba mal planteada desde el principio. ¿Cómo que mal planteada? No se trata de si manda la personalidad o manda el entorno. La verdadera psicología empieza cuando entiendes que somos una conversación constante entre ambas. Lo que notamos en el día a día. Alguien puede ser un líder extrovertido en el trabajo y luego en una cena familiar ser la persona más callada. Justo eso. No es que su personalidad cambie, es que la situación activa partes distintas de quién es. Exacto. El debate no terminó con un ganador, sino con una síntesis superadora. El interaccionismo. Y este nuevo modelo no fue una tregua, fue como descubrir un nuevo idioma para entendernos. La conducta no la determinan solo los rasgos, ni solo la situación. La determina la interacción inseparable entre ambas. Fue un cambio de paradigma completo. Vale, después de la crisis, el debate y este nuevo paradigma, la disciplina estaba en la lona. ¿Cómo se reinventa a partir de ahí? ¿Cuál es el camino para resurgir? Consciente,
por conectar piezas que antes estaban separadas y se articula en torno a 3 grandes vías de integración. De acuerdo. Vayamos una por una. La primera, integrar objetivos y métodos. ¿Qué significa eso? Pasar de las etiquetas a los manuales de instrucciones. Esa es una forma excelente de verlo. Se reconoce que el trabajo del periodo clásico, el de describir y clasificar, fue una primera fase necesaria. Tienes que trazar el mapa antes de poder explicar cómo funciona el territorio, ¿no? Sí, tiene sentido. El modelo de los 5 grandes rasgos de personalidad, apertura, responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo, es el mayor logro de esa fase descriptiva, pero se asume que la disciplina no puede quedarse ahí. El objetivo ahora es la segunda fase, la explicativa. Exacto. Pasar del qué al cómo y al por qué. Ya no basta con decir que alguien es neurótico. Queremos entender los procesos cognitivos y biológicos que hacen que esa persona reaccione con ansiedad ante el estrés. Claro. El problema es que, si bien tenemos mapas descriptivos muy sólidos, como los 5 grandes, los modelos que explican los procesos causales todavía son escasos. Esa es la gran frontera actual. Entendido. ¿Cuál es la segunda vía de integración? Hablamos de integrar los constructos para una visión más holística. Suena bien, pero también un poco abstracto. Piénsalo así. Antes, un psicólogo podía decir, esta persona es muy inteligente, pero poco sociable. El enfoque integrado te obliga a preguntar, ¿cómo afecta su introversión a la forma en que usa su inteligencia en un equipo? ¿O cómo su capacidad para gestionar la ansiedad le permite resolver problemas bajo presión? Ah, vale. De repente la inteligencia y la personalidad no son 2 etiquetas separadas. Son engranajes de la misma maquinaria. Exactamente. La persona se concibe como un sistema global, con subsistemas cognitivo, afectivo, motivacional, que interactúan constantemente entre sí y con el entorno. La inteligencia emocional es el ejemplo perfecto de esto. Cierto. Combina la capacidad de entender la lógica de las emociones, que es algo cognitivo, con la habilidad de gestionarlas, que es algo afectivo. Antes se estudiaban en cajones separados. Tiene todo el sentido. Y esto nos lleva a la tercera y última vía de integración, la disciplinar. Supongo que se trata de derribar los muros, no solo dentro de la psicología, sino también con otras ciencias. Sí, y es quizá la vía más ambiciosa. El psicólogo Robert Sternberg critica lo que llama los malos hábitos de la psicología. Malos hábitos. Sí, como la dependencia de un único método, la división en áreas que no se hablan entre sí y la adhesión casi religiosa a un único paradigma. La propuesta es una unificación del conocimiento. O sea que un psicólogo de la personalidad de hoy podría estar mirando resonancias magnéticas para ver qué áreas del cerebro se activan con la timidez Por supuesto. y a la vez colaborar con un genetista para buscar marcadores asociados a ese rasgo. ¿Vamos por ahí? Totalmente. El futuro pasa por integrar la psicología diferencial con la cognitiva, la neurociencia, la genética del comportamiento, incluso la antropología. Se trata de entender las diferencias a todos los niveles, desde el gen hasta la cultura, y cómo interactúan. Vaya vieje. Hemos pasado de una psicología que ponía a la gente en casillas basándose en rasgos estables a una crisis que dinamitó esas mismas casillas, para llegar a una visión moderna que es mucho más dinámica, compleja y sobre todo conectada. Ya no es la persona o la situación, sino la persona en situación. Has captado la esencia del cambio. El foco se ha desplazado de las estructuras estáticas a los procesos dinámicos, de los rasgos aislados a los sistemas integrados. El objetivo ya no es solo describir dónde se sitúa alguien en un gráfico, sino entender el complejo baile entre sus características y las situaciones que vive. Y como bien señalan las fuentes, la gran asignatura pendiente sigue siendo esa, el estudio del individuo en toda su gloriosa y enrevesada complejidad. Esto me deja pensando. Por un lado, modelos como los 5 grandes son increíblemente útiles. Nos dan un lenguaje común para hablar de la personalidad. Pero a la vez, se insiste en que el futuro está en ir más allá de estas grandes dimensiones para comprender de verdad al individuo. Y esto nos deja con una pregunta para darle una vuelta. En esta búsqueda de leyes generales sobre cómo somos diferentes, corremos el riesgo de perder de vista precisamente aquello que nos hace únicos, lo idiosincrático de cada persona. ¿Es posible realmente construir una ciencia del individuo?